Según el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 4 en adelante. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es esto, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de lo que le asistía, a los cuales envió a Joppe después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estaremos predicando con el tema rompiendo las limitaciones humanas. Las limitaciones son herramientas que usa el enemigo o la mente de un individuo para obstruir su desarrollo, para que no pueda avanzar. Es decir, las limitaciones detienen y paralizan al individuo de ejecutar lo que Dios quiere que tú hagas, o de tú ejecutar tus propósitos que tú tienes en tu mente para elaborar en tu vida. Las limitaciones lo que hacen es que lo detienen o lo paralizan. Depende cómo tú pienses, se quedarán paralizados o van a accionar o van a continuar hacia adelante. Las limitaciones son estorbo en la vida del ser humano que no te permiten realizar lo que tú tienes que hacer. Una persona dice: no puedo hacer esto porque no tengo dinero. Una persona dice: yo tengo limitaciones de recursos económicos porque yo quiero hacer esto y aquello, y no lo puede hacer porque él dice que no tiene dinero. Pero quiero decirte que todo no es así. Tú le puedes dar un giro a tu vida. Hay alguien que puede decir: yo tengo limitación de un esposo porque el esposo que yo tengo no me hace esto, no me hace aquello, no me hace esto. O dice un hombre: yo tengo limitaciones de una mujer porque yo necesito que esa mujer me haga esto. Pero yo tengo aquí un concepto diferente que si tú quieres lo puedes abrazar a tu vida. Pedro no estaba exento de las limitaciones. Pedro tenía una limitación grande. Era un hombre usado por Dios. Era un hombre que cuando predicaba se convertía en 3,000 personas, se convertía en 5,000. Era un hombre que tenía un ímpetu poderoso y que cualquiera que se le acercaba al maestro, él lo repulsaba, él lo echaba a un lado porque él sabía que tenía un Dios poderoso a su lado, pero tenía una limitación. Pedro consideraba, y los que con él andaban, de la circuncisión, de que solamente el evangelio era para ellos, que la salvación era para ellos. Pero llegó un día que el mismo Señor, cuando vio que Pedro estaba en esa situación, tuvo que tener una visión con el maestro. Dios tuvo que revelarse. Yo no sé a quién Dios tiene que revelársele en esta iglesia para que entienda que no puede limitarse por lo que le hace falta, no puede estancarse por lo que no tiene. Dios no quiere que tú tengas limitaciones. Dios está de tu lado, y si tú le crees, ninguna limitación podrá contigo. Dije, ninguna limitación podrá contigo. Entonces Pedro estaba recibiendo un misil del Señor. En esta tarde alguien me preguntó, o ayer, que si Dios hablaba, y yo le dije: bueno, pero la Biblia tiene muchísimos argumentos cuando Dios hablaba con su profeta. Pero ahora Dios está hablando con Pedro y le dice, le baja un lienzo con muchísimos cuadrúpedos, reptiles y aves. Y Pedro
recibe una palabra de parte del ángel y dice: mata y come. Y Pedro se aterroriza. Pedro se limita y dice: no, yo no puedo hacerlo porque nunca lo he hecho. Cosas inmundas yo no he hecho. Entonces el ángel tiene que decirle: lo que yo he hecho no lo llame común. Lo que es mío tú no lo puedes llamar común. Porque Pedro tenía una creencia que ellos eran lo de la crema innata, la última Coca-Cola del desierto. Ellos pensaban que era el bizcochito en el desierto, pero no. Dios tenía un plan con los que no eran judíos. Dios tiene un plan con los gentiles y manda a Pedro precisamente a eso. Y mientras Pedro está en esa dimensión pensando, porque él antes de orar, él sintió necesidad de comer y vino ese ángel y le reveló esa palabra. Y entonces se quedó meditando en eso. Y al quedarse limitando en eso, Cornelio era que estaba meditando en esa visión. Y Dios le dice que vayan a la ciudad de Jope, que envíe a la ciudad de Jope a buscar a Pedro para que pueda hablarles a ellos. Y entonces ese era un gran problema, porque cuando Pedro ve eso, Pedro se atemoriza y está en esa oración. Y entonces Dios tiene que hablarle a Pedro y decirle: mira, lo que te están buscando, tú debes ir a donde ellos están. No tenga ningún temor. Y Pedro lo posó un día y después se fue. Y cuando llegó a donde estaba Cornelio, Cornelio buscó a todos sus vecindad, todas sus personas íntimas. Hicieron una reunión y estaban esperando a Pedro para que Pedro le diera la palabra. Señores, tú puedes tener una alimentación de un empleo, pero no puedes estancarte tu vida porque no tenga el empleo. Tú puedes tener una limitación de que tú no puedas hacer esto o aquello, pero tienes que saber que tú tienes una persona que es capaz de romper toda limitación. Yo tengo un Dios que es capaz de destruir, pulverizar, hacer polvo cualquier limitación que tú tengas. Debo la renta, Dios está ahí, sabe que tú la debes. No tengo dinero para comprar la medicina, eso es una limitación, pero no puedes estancarte ahí. Hay un Dios poderoso que puede romper toda barrera. Hay un Dios contundente que puede hacerlo. Y resulta que cuando Cornelio ve a Pedro, sale a recibirlo y Cornelio se arrodilla y adora. Y Pedro le dice: levántate, que yo soy un hombre como tú. ¡Wow! Santo. No puede la mente humana entender que Dios es capaz de usarte, porque algunos creen y tienen limitaciones y piensan que eso es para los evangelistas, que es para los pastores, pero Dios no tiene limitaciones para ti. No, si lo busca lo encuentra. Si te pega del Señor, Dios hará proeza con tus limitaciones. Entonces, cuando dice Cornelio: yo tuve una visión en tal hora y me dijeron que mis oraciones y mis peticiones han sido escuchadas delante de Dios. Ahora tú tienes que decirnos, tú tienes que hablarnos, porque este momento nosotros estamos aquí en el Espíritu buscando lo que tú nos vas a decir. Y Pedro, abriendo su voz, comenzó a predicar y dijo: el Dios Jesucristo ha sido ungido porque Dios estaba con él. Jesucristo ha sido enviado y ustedes saben todo lo que él ha hecho en Jerusalén, que él ha hecho en Judea. Jesucristo libertó a los muertos. Jesucristo sanó a los enfermos. A ese que ustedes mataron y lo colgaron en un madero, ese fue, ascendió al cielo al tercer día. Y cuando Pedro estaba hablando eso, cuando Pedro estaba en su discurso, y dice la palabra de Dios que los que escuchaban el discurso de Pedro, vino sobre todo y se derramó el Espíritu Santo. Oye, dije, se derramó el Espíritu Santo sobre todo. Y ahí se atortojaron los que andaban con Pedro, se turbaron y dijeron: pero ¿cómo es esto? Que también a los gentiles ha descendido el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto?
Pedro tenía una limitación y también los que andaban con Pedro, porque ellos pensaban que el Espíritu Santo no podía reposar, que el Espíritu Santo no podía descender ante los gentiles. Eso era una limitación. Y vamos a leer el que dice el 28, el versículo 28, el 28. Wow. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ustedes ven la limitación de Pedro. Él tenía una limitación que ellos no podían acercarse a un extranjero, porque eso era algo común. Pero Dios le reveló a Pedro que a ninguna persona llame en común. Y ahora voy con nosotros. A veces usted ve un borracho y usted tiene limitación. Usted dice: yo no puedo predicarle a ese borracho. A veces usted ve una prostituta y dice: yo no puedo acercármele. A veces usted ve un mentiroso: yo no puedo acercármele. Así que Pedro no quería acercarse al extranjero. Pedro no quería acercarse pero los que andaban con él, que eran devotos de la circuncisión, tampoco. Entonces Dios está rompiendo paradigmas. Dios está rompiendo limitaciones. Dios es un hombre, es un Dios poderoso que destruye toda limitación. Ahora Dios está rompiendo limitación. ¿Por qué? Porque Él te está diciendo: predícale al loco, predícale al nauseabundo, predícale al mentiroso, predícale al chismoso, predícale al borrachón, predícale al ladrón. No tenga ninguna limitación, porque Dios ha venido a romper toda limitación. Dios ha venido a destruir todas limitaciones. Pero nosotros no podemos acercarnos a un hediondo, porque estamos limitados con lo que dirán. Estamos limitados con el borracho, porque decimos: si no ven hablando con el borracho, y si no ven hablando con la prostituta, dirán esto, dirán aquello. Pero Dios ha venido a romper toda limitación. Lo que dice el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Usted, cuando ve a alguien bien vestido, usted puede hacer que le dé un trato de preferencia. Cuando usted ve a alguien bien apuesto y perfumado, usted le dé un lugar de exquisito en su vida, en su pensamiento. Pero eso son limitaciones de los hombres, y Dios no está contento con eso. Dios no quiere que usted mire al pobre con ojos lindos y al pobre con ojos malos. Dios no está interesado en que usted vea un rico, uno que es pudiente, y le abra la puerta de su casa, y al que es pobre dice: vete de ahí. Ni siquiera un vaso de agua quiere darle. Dios no quiere que tú hagas sesión de personas. Dios quiere que tú estés con todo el mundo y le predique la palabra de Dios, porque hay limitaciones, hay barreras que te están atacando para que tú no puedas recibir la bendición que viene de camino, porque tú estás haciendo asesión de personas. No, a Dios no le agrada eso. Entonces dice el 44: mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Y el 45: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Si usted cree, porque usted recibió al Señor, y Dios tiene el hermoso, lindo, precioso, oloroso, solamente la salvación es exclusiva de usted. Quiero decirte, si usted es de los que piensan que porque usted es el que más ayuna y el que más ora y el que más lee la palabra, el Espíritu Santo es propiedad suya. Si usted es el que piensa de que sobre otra persona el Espíritu Santo no puede ungirlo, el Espíritu Santo no puede tocarlo, yo quiero decirte que tiene que romper esa limitación, porque Dios es un Dios de todo. Dios es un Dios poderoso, y Él hace con quien quiera y con el que le dé su voluntad. Y el Espíritu Santo puede descender a aquel que esté sucumbido en lo más profundo del mundo y de la corrupción.
corrupción y los saca de la corrupción y los trae a su iglesia para avergonzar a los que se creen que son la crema innata y que pueden manipular el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo y la salvación es de Dios y le pertenece a Dios. Y aquí, si usted no lo sabía, yo conozco a uno que es capaz de romper toda limitación. La limitación de que tú no tienes un esposo, la limitación de que no tienes una cuenta bancaria, la limitación de que tú eres un chismoso, la limitación de que tú eres un hablador. Todo lo puede hacer Dios, porque Él está aquí para romper, para destruir toda limitación. Lo que te limitas, lo que te detiene, lo que te paraliza, ponlo en la mano del Señor, que Dios está de tu lado para romper toda limitación. Si te pierdes es porque quiere, porque te estoy predicando. Escuchen mi grito de guerra. Cristo viene. Maranatha. Santo, santo, santo. Gloria a su nombre.